Muchas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión de este evento que hemos denominado Experiencias de Monitoreo y Evaluación en materia de cambio climático, con el fin de poder compartir lo que se está haciendo en México, en América Latina y en los gobiernos subnacionales, de manera específica en los gobiernos estatales, en materia de evaluación de las políticas de cambio climático. El día de hoy se llevará a cabo esta tercera mesa denominada Mejoras de la Política Nacional de Cambio Climático en México derivadas de la evaluación. Esta mesa estaba prevista para que asistieran, compartieran desde su visión, digamos, desde sus responsabilidades, algunas de las mejoras que se han hecho en el caso de las responsabilidades de atender estas mejoras por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal y también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, por cuestiones de agenda no pudieron asistir, pero eso no nos impide de presentar dos de los elementos fundamentales que se realizaron y que han mejorado la política nacional de cambio climático y donde el INEC ha participado o ha liderado con algunas propuestas para seguir mejorando la política pública. En esta sesión vamos a presentar la doctora Beatriz Corral Osuna, quien es directora de Planeación y Gestión de Evaluaciones del INEC, y su servidor, José Francisco Pérez de la Torre. Vamos a presentar cuatro elementos. Primero, brevemente yo presentaré cuáles son las principales mejoras en la política nacional de cambio climático. Segundo, la doctora presentará el portal de información sobre la implementación de la política climática subnacional. Y tercero, presentaré la metodología para la integración del anexo transversal de cambio climático. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y antes de comenzar, yo comenzar con la primera parte de la exposición, voy a leer un poco de la semblanza curricular de los presentadores. En este caso voy a iniciar con la doctora Beatriz Corral. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California. También es maestra en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y maestra en Tecnologías de la Información Geográfica por la Universidad Complutense de Madrid. Su doctorado es en Gobierno y Administración Pública, obtenido en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. Eso es en términos académicos. En términos ya profesionales, ella desde sus inicios participó en proyectos de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Posteriormente trabajó en la Administración Pública Federal en áreas de evaluación de la Unidad de Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social y en la Subdirección de Planeación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, donde realizó actividades orientadas al seguimiento y al mejoramiento de las matrices de indicadores para resultados. Posteriormente efectuó una investigación sobre la utilización de las evaluaciones de diseño y desempeño realizadas a los programas de la Secretaría de Desarrollo Social entre 2017 y 2014, con lo cual obtuvo el grado de doctora. La experiencia previa a la actual fue durante 2016 a 2019, donde fue directora de Análisis y Valoración de Políticas Públicas en la Unidad de Evaluación del Desempeño en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y actualmente se desempeña como directora de Planeación y Gestión de Evaluaciones en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Por mi parte, ayer les presenté un poco en la presentación que realicé, un poco de mi semblanza. Nada más les recuerdo, soy doctor, maestro y licenciado en Economía. He trabajado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, haciendo evaluaciones de diseño, procesos, impacto, costo-efectividad. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fui director de monitoreo y seguimiento del desempeño presupuestario y subdirector de metodología de la evaluación y seguimiento. Actualmente soy el coordinador general de divulgación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de cambio climático en el INEC y funjo como secretario técnico de la coordinación de evaluación, órgano consultivo constituido por 6 personas expertas
que provienen del sector no gubernamental, y quienes realizan la evaluación del desempeño, la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. Finalmente, paralelamente a esta experiencia profesional, no he quitado el pie de la academia y he impartido cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace más de 14 años. También he impartido cursos y diplomados en el CIDE, en la Universidad Panamericana y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Y con esto vamos a iniciar la sesión. Voy a iniciar yo, les voy a compartir la pantalla. Un segundo. Esta parte es muy importante. ¿Me puedes decir, Iván, si ya pueden ver mi presentación? Ya se puede ver, doctor. Ok, gracias. Bueno, yo en esta primera parte se va a hablar de manera general algunas de las experiencias más relevantes con la cual se ha mejorado la política nacional de cambio climático y que esto se ha mejorado gracias a los hallazgos y los resultados que se han obtenido de la evaluación. Hay que recordar que en el caso mexicano, desde el ámbito federal, la evaluación en México se ha llevado a cabo de manera particular para la política climática por parte de la Coordinación de Evaluación, que es este órgano integrado por 6 personas consejeras y consejeros sociales, expertas en la materia, que provienen del ámbito no gubernamental, del sector privado y también académico, que lo hacen de manera honoraria, o sea, no reciben ningún recurso para ningún pago de este trabajo que hacen, y eso asegura que el análisis, la evaluación, los hallazgos y los resultados, así como las recomendaciones, tengan esa imparcialidad como para verlo desde una perspectiva muy objetiva, y desde esta perspectiva objetiva, sin entrar en ningún conflicto de interés, puedan emitir estas recomendaciones que en realidad permitan la mejora de la política e identificar todas las áreas de oportunidad que hay. Como les comentábamos en la sesión anterior, y a los que no estuvieron en la sesión anterior, estas evaluaciones son realizadas por la Coordinación de Evaluación, quien es un órgano cuya presidencia detenta la persona directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y una secretaría técnica, que en este caso está a mi cargo, para llevar a cabo los acuerdos que se tomen en el seno de la Coordinación de Evaluación. Esta coordinación de evaluación pues también tiene apoyo técnico por parte de las diversas coordinaciones generales del INEC en materia de mitigación, de adaptación, contaminación y salud ambiental, así como la nueva Coordinación General de Proyectos Estratégicos y Alternativas contra el Cambio Climático. Y las recomendaciones que hace la Coordinación de Evaluación se tornan de manera son vinculantes con el fin de que sí lleven a cabo la atención de esta mejora. Recordando que hasta el momento se han realizado 3 evaluaciones estratégicas. Estas 3 evaluaciones estratégicas se han hecho a 3 instrumentos que están integrando la Política Nacional del Cambio Climático. Uno es la evaluación al Programa Especial de Cambio Climático. Otra es la evaluación al anexo transversal de cambio climático que se integra en el presupuesto de egresos de la Federación. Y el tercero, la evaluación estratégica sobre la implementación subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático. Recordando también que los resultados de las evaluaciones y los hallazgos se convierten en recomendaciones para mejorar la política, y a su vez estas son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. En el Diario Oficial de la Federación se publica estos resultados y estas recomendaciones, en los cuales se dirige puntualmente a
los actores involucrados y responsables de ciertas áreas de mejora estas recomendaciones para que sean atendidas, ¿no? Aquí les pongo el ejemplo de las últimas 3 evaluaciones, donde en el Diario Oficial de la Federación se publican estos resultados y recomendaciones y se puede consultar en internet y van a ver cómo algunas de las recomendaciones van dirigidas directamente a ciertos actores, ¿no? Por ejemplo, aquí a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, a la Secretaría de Hacienda, a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los 3 órdenes de gobierno, en fin, ¿no? E incluso al mismo Sistema Nacional de Cambio Climático, donde se integra tanto la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático como el Consejo de Cambio Climático, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales y el Congreso de la Unión. Con base en esto es como estas recomendaciones, con el fin de que se hagan compromisos y además se aterricen estas recomendaciones a algo que sea poder ser instrumentado de acuerdo con la lógica institucional o el marco institucional que existe en el país o dependiendo de dónde está esta recomendación, se suscriben los conocidos aspectos susceptibles de mejora. Los aspectos susceptibles de mejora es un mecanismo que está coordinado actualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, y en estos compromisos se plantea qué es lo que se va a hacer con cierta temporalidad y se plantea cuáles van a ser los productos que van a permitir materializar las mejoras a la política pública. De manera particular, para las 3 evaluaciones estratégicas se han generado, para el caso del anexo, la evaluación del anexo transversal de cambio climático, 10 compromisos, de los cuales 6 se han atendido y el resto, los 4 restantes, llevan un porcentaje de avance de 84%. En el caso de la evaluación estratégica del Programa Especial de Cambio Climático, se suscribieron 6 compromisos que se denominan aspectos susceptibles de mejora, de los cuales 4 ya se han atendido al 100% y de los 2 restantes tienen un avance del 95% para poder ser cumplidos estos aspectos susceptibles de mejora. Y de la evaluación que se llevó a cabo en 2018 acerca del avance subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático, se suscribieron 9 aspectos susceptibles de mejora, de los cuales 3 ya han sido atendidos al 100%. Los restantes 6 llevan un 63% de avance en el promedio, en el porcentaje promedio de avance de estos 6 restantes. Aquí hay que recordar que la evaluación, no por ser solamente evaluación, las discusiones metodológicas acerca de qué se debe de evaluar, si el diseño de un programa, si los procesos de un programa, si el impacto de un programa cuando tiene las capacidades, tiene las condiciones como para ser evaluado, no solamente se remite a esto, dado que la utilidad de la evaluación es ver cómo se mejora la política que se está implementando, cómo estos hallazgos que se encuentran van a permitir que nosotros atendamos estas áreas de mejora para lograr los objetivos que persigue, ya sea un programa, ya sea un plan, ya sea una acción, etcétera, etcétera. Por eso este punto y esta sesión es muy importante porque muestra cómo la utilidad de la evaluación, no solamente evaluar por evaluar, no solamente comentar metodologías por comentar, que eso es fundamental para tener buenas evaluaciones, pero el resultado final de esto es cómo está mejorando la política y cómo está mejorando lo que no está funcionando, ¿no? Y de esta manera, estos aspectos susceptibles de mejora son estos compromisos que se hacen para poder mejorar la política. Aquí en esta presentación les voy a plantear algunos elementos muy generales de las recomendaciones de las 3 evaluaciones y que se han atendido para que vean cómo se materializa y cómo se mejora la política en ciertos aspectos, en este caso de manera muy instrumental. En el caso del anexo transversal del cambio climático, en mi segunda participación voy a detallar esto, pero lo que se obtuvo en esta evaluación fue que no había una vinculación de la asignación presupuestaria con los objetivos del Programa Especial de Cambio Climático, con los objetivos del Plan Nacional, de la Política Nacional de Cambio Climático.
¿Qué se hizo? Se desarrolló una metodología que pudiera contar con criterios para poder vincular cada una de las acciones de los programas, tanto de aquellos que van explícitamente dirigidos a atacar cuestiones de cambio climático como aquellos que están vinculados, a poder identificar a quién están contribuyendo o con cuáles están alineados, con el fin de tener esa certeza, tener este instrumento y saber que los mismos programas, que aunque no sean de un sector exclusivamente enfocado a cambio climático, cuenten con esta información y además puedan hacer la definición del presupuesto para poder cumplir con estos objetivos. Este es uno de las mejoras derivadas del anexo transversal de cambio climático. Se desarrolló esta metodología y esta se instrumentó a través de un sistema informático con el fin de generar este instrumento y estos criterios para poder ayudar a las dependencias que están identificando los recursos que van hacia los objetivos climáticos, ayudar a identificarlos. Esta es una. Respecto al programa especial de cambio climático, la evaluación del programa especial de cambio climático, recordemos que en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que es un órgano colegiado de dependencias federales, se tiene que la presidencia está detentada por el titular del Ejecutivo Nacional. Los suplentes puede ser el titular de la Secretaría de Gobernación o de la Semarnat, y hay una secretaría técnica que ejecuta o implementa los acuerdos que se tomen en el seno de esta Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, donde participan 15 dependencias. INEGI es un invitado permanente. Además de eso, se tienen grupos de trabajo bien establecidos. Pero en la evaluación del Programa Especial de Cambio Climático se detectó también que muchos de los objetivos no estaban vinculados y no había recursos ni acciones que estuvieran vinculadas al cumplimiento de estos objetivos plasmados en el Programa Especial de Cambio Climático. Lo que se sugirió en la evaluación fue que se creara un grupo de trabajo de financiamiento con el fin de que estuvieran revisando y formulando diversas acciones en materia de financiamiento para poder apoyar al Pleno de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a tomar decisiones en términos de financiamiento, ¿no? Y este es el nuevo grupo de financiamiento que tiene algunos años ya implementado, pero que fue resultado de los hallazgos que se obtuvo en la evaluación de la política de cambio climático. También algunas cuestiones que se estuvieron haciendo fue reformular, por ejemplo, el reglamento interno de la misma Comisión de Cambio Climático, de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, y también plantear todos los programas anuales de trabajo, no solamente de la Comisión Intersecretarial, sino de los diversos grupos de trabajo, con el fin de continuar con estos trabajos. Otra de las mejoras, y tiene que ver en cómo se le da seguimiento a los resultados del Programa Especial de Cambio Climático, hay un sistema que se le conoce como CIETPEC, que es el Sistema de Información, ahorita no recuerdo claramente el nombre, ahorita que me acuerdo se los digo, pero es un sistema en donde se va informando acerca de las mejoras, de los avances en los objetivos del Programa Especial de Cambio Climático. De las varias recomendaciones que había era que se generaran fichas en donde de manera metodológica y de manera específica se pudieran plantear los compromisos de cada una de las dependencias, tanto aquellas que las lideran como aquellas que se coordinan, para lograr para lograr estas acciones e ir reportando su avance. Aquí les pongo el ejemplo de una de las fichas que se integraron. Esta, de hecho, está de responsabilidades de la Coordinación General, de la cual soy pues responsable, valga la redundancia. Y aquí es el ejemplo, ¿no? Una acción puntual en donde se planteó cuestiones de responsabilidades, o sea, quién es el responsable de la ficha. Se plantearon cuestiones de presupuestos, empezó a vincular cuántos recursos de diversa fuente, ya sea de recursos fiscales dados por la federación
o por cooperación internacional o por otro tipo de apoyos, son utilizados para cumplir estas acciones. Y además, durante el horizonte temporal del Programa Especial de Cambio Climático, que es al menos el actual de 2019 a 2024, pero que se emitió apenas el año pasado en 2021, se plantearon las metas de cada una de las acciones puntuales y de las subactividades que se tienen para que puedan informarse cada 6 meses o de manera anual. Y en el sistema nosotros podemos ver cómo ya esto se plasmó y nos permite a las dependencias encargadas de registrar esta información comenzar por ejemplo, esta es una actividad, una subactividad de mi acción puntual, de mi responsabilidad, que es integrar el documento de enfoque de la evaluación de soluciones de acción climática basadas en la naturaleza, ¿no? Y ahí hicimos una planeación, dijimos cuándo se iba a hacer esta integración, y se adjunta también archivos de evidencia, además de plantear cómo se avanzó en esa actividad. Y así para todas las acciones puntuales y para todas las subactividades y periodos, se tiene para poder reportar esta información. Y además incorporó un módulo de financiamiento climático para poder dar información acerca de los diversos financiamientos que se utilizan o los recursos que se utilizan para llevar a cabo cada una de las acciones puntuales plasmadas en el Programa Especial de Cambio Climático. Además de esto, se informan los indicadores que se le denominan parámetros. También ahí se van informando los avances. Y al final se tiene un dashboard para poder visualizar de manera concreta en términos de todo el Programa Especial de Cambio Climático, en términos de cada una de las dependencias, de las acciones, de los objetivos, tanto visualizar cómo se está avanzando en las acciones, en los indicadores, pero también en las fuentes de financiamiento y los recursos que se están asignando a cada uno de los objetivos, ¿no? Y entonces eso ya nos brinda a nosotros un mejor instrumento para dar seguimiento y poder vincular todos los resultados de las acciones con la toma de decisiones como para poder ayudar a llevar a cabo este cumplimiento de las acciones. De la evaluación subnacional, esto es algo que va a profundizar la doctora Beatriz, porque el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático lideró este proyecto para poder, todo el aspecto subnacional. Vienen ahí recomendaciones y con base en esas recomendaciones se estableció que se hizo un estudio por parte del INEC para definir cuántos instrumentos de política climática a nivel estatal y de política climática a nivel municipal deben de contar de acuerdo con la normativa actual de manera nacional. Se identificó que para el caso estatal se consideran 17 instrumentos normativos que están relacionados con el cambio climático de manera explícita, como una ley de cambio climático o un reglamento de cambio climático, o de manera implícita como a lo mejor un programa estatal de ordenamiento ecológico territorial que debe de contener cuestiones relacionadas con los objetivos de adaptación y mitigación. En el caso municipal, también todos esos instrumentos es de acuerdo a sus atribuciones y de acuerdo a su jurisdicción, como deben de aplicarse, y es como se estaría planteando estos resultados, estos instrumentos para poder instrumentar la política climática a nivel subnacional. Y finalmente, aquí algo que les va a comentar la doctora, también se hicieron otros análisis que permite que los estados y municipios cuenten con mayor información que les permite tomar decisiones, y que les permita formular sus políticas, orientar sus políticas, coordinar sus políticas entre el gobierno federal y el gobierno estatal, y también con la federación para poder pues estar atacando esta problemática que nos atañe a todos, ¿no? Y esta información pues es un insumo, se encuentra de manera pública y lo van a ver de manera detallada más adelante, ¿no? Y digamos, esto se logró con base en los hallazgos donde señalaba que había una falta de información para los estados y municipios,
con el fin de que ellos se basaran a formular, a diseñar e implementar sus políticas en materia climática. Finalmente, además de esto que les estoy mostrando aquí, que ya es la materialización, la instrumentalización, la operalización de las mejoras de la política derivadas de las evaluaciones. Digamos que esto es lo que les quería mostrar y mandar el mensaje de la evaluación no es por sí una sola evaluación que se debe hacer y que nosotros nos pongamos a discutir en una semana internacional de evaluación, sino es un instrumento que a nosotros nos sirve para mejorar lo que estamos haciendo. Es un instrumento que derivado de las recomendaciones se mejora y se plasman de manera clara en ciertas mejoras y recordando que la base de las recomendaciones es la objetividad, la imparcialidad y el no conflicto de interés para emitir las recomendaciones, ¿no? Que eso es lo que hace y enriquece las acciones que se toman en relación con la mejora de la política. Y ya por último, nada más recordar que además de las recomendaciones explícitas y que se transforman aspectos sutiles de mejora, y que son estos compromisos que pues los actores pues, suscriben para poder llevar a cabo. También las evaluaciones no solamente generan recomendaciones puntuales y atenciones puntuales, sino también enriquecen la información, la discusión y sirven de insumos para fomentar las mejoras en otros aspectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, las evaluaciones incidieron en generar 22 auditorías. No era una recomendación, pero la Auditoría Superior de la Federación la retomó con el fin de apoyar en la mejora de la política. También ya se ha tenido ahí una vinculación con estados y municipios clave para incrementar sus capacidades en la materia y seguir avanzando para esto, ¿no? Y así podemos ver diferentes aspectos que no solamente provienen de las recomendaciones y que se suscriben, se toman como compromiso, sino también otras cuestiones, otros elementos que se retoman de la información generada por la evaluación y ayuda a identificar otros aspectos que a lo mejor no se tomaron en la evaluación o que puede ser un modelo a seguir para poder llevar a cabo estas mejoras en otras políticas, en otros programas, en otros sectores. Y con esto les agradezco la atención. Ahora vamos a... Dame un segundo. Ya no están viendo nada, ¿verdad? Ok. Vamos ahora a dar pie a la segunda presentación por parte de la doctora Beatriz y les cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a proyectar. A ver. Si me pueden confirmar cuando la puedan ver. Ya se puede ver, doctora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como comentaba el doctor Francisco, voy a hablar sobre el caso específico del portal, ¿no? Con información sobre la implementación de la política climática subnacional. Bueno, para empezar, a manera de antecedentes es explicarles que esto tiene origen, ¿no? Del ejercicio de evaluación, del tercer ejercicio de evaluación de 2018, donde se aborda cuáles son o se analizan cuáles son los avances que hay en ciertas temáticas a nivel subnacional. Los primeros dos ejercicios se hicieron a nivel federal, pero bueno, la atribución del INEC de evaluar no queda nada más a nivel federal, también tiene una responsabilidad con el nivel subnacional y en esta tercera evaluación se retoma esta atribución y se explora, en este caso, en seis estados y en 18 municipios, cómo va avanzando la política climática y su implementación en el ámbito, ¿no? Para ello, se eligieron 6 entidades que representaran diferentes regiones del país y 18 municipios, buscando que fueran 3 municipios por estado, uno rural, uno periurbano y uno urbano. Pero no solamente se eligió que tuvieran esta característica, ¿no? Bueno, esos 3 criterios ayudaban a dar una visión un poquito más justa o más adecuada del territorio, buscando esa diversificación de municipios, pero además fue difícil hacer este filtro, ¿no? Tuvo que elegirse otros criterios, se suman criterios que se consideraron importantes en cuanto a las características que presentaban los municipios en temas de emisiones, de parque vehicular, actividades económicas, población, pobreza
y bueno, incluso si presentaban algunos fenómenos o retos ambientales asociados al cambio climático que valdría la pena rescatar. Entonces, en este primer ejercicio se queda a este nivel. Sin embargo, a partir de este ejercicio, no puedo avanzar, ya, se identificó que realmente también es un reto a nivel subnacional el acceso a la información. Fue un tema importante y también fue parte de los resultados y las recomendaciones de la evaluación. Decía, bueno, es importante aumentar la información disponible al público sobre lo que existe a nivel nacional en autoridades o en gobiernos subnacionales. Entonces, el instituto, la coordinación de evaluación, a fin de acompañar las mejoras en este proceso, en esta disposición de información, se comenzó a trabajar en este portal. Cabe señalar que entonces para 2019 se retoma el ejercicio de la evaluación, pero dice, bueno, vamos no a quedarnos solo en actualizar los 6 estados y los 18 municipios. Vamos a ser un poquito más ambiciosos y busquemos analizar cómo están ciertas variables que se habían analizado en la evaluación, pero ahora en todos los estados e intentemos replicar por lo menos los 3 municipios por estado, ¿no? Entonces aumentamos a 96 municipios que al final terminan siendo más gracias a algunos estados y municipios que buscaron también colaborar y también agregaron municipios adicionales a los que teníamos el mínimo previsto, ¿no? Cabe señalar que este ejercicio, información que se integra en el portal no queda restringida solamente a estos casos. Hay una invitación abierta para que se sumen más municipios a este diagnóstico nacional. Cabe señalar que tampoco nos quedamos con el número de instrumentos o de variables analizadas en la evaluación de 2018. También se buscó ampliar, ¿no? Y replantearnos si eran suficientes. En este caso, como mencionó Francisco en la presentación anterior, se identificaron 17 instrumentos estatales y 12 municipales. ¿Qué pasa? Tal vez estamos siempre acostumbrados que hablamos de cambio climático y pensamos en lo que está regulado, ¿no? En la materia que son los programas de acción climática, el reglamento, la ley de cambio climático, pero la verdad es que estos instrumentos sí son indispensables para la toma de decisiones, para arrancar y para la regulación adecuada del tema, pero no son suficientes por sí mismos. Entonces, se agregaron otros instrumentos de política, otros programas, leyes, reglamentos, planes que se identificara, tuvieran una relevancia, una incidencia clara en la implementación de la política climática. Entonces se agregaron instrumentos de movilidad, de construcción, de desarrollo, con miras de que no solamente estos instrumentos especializados existan en un mundo paralelo, sino que también el resto de los instrumentos de planeación y de implementación que rigen la implementación, el día a día de los gobiernos subnacionales, tenga también un enfoque de cambio climático adecuado para que efectivamente exista una incidencia. En el caso de los municipios se replica el mismo análisis y se encuentran 12 instrumentos. Bueno, cabe señalar que este reto, este instrumento, este diagnóstico, ¿no? Que se refleja después en un portal que vamos a abordar ahorita, no fue una tarea fácil para el instituto. Realmente la coordinación no somos un gran número y al interior del instituto del área lo que hicimos es hacer un primer diagnóstico exploratorio. No quisimos dejarle toda la responsabilidad a los gobiernos subnacionales de empezar, ¿no? Desde cero y comenzar a buscar. A veces no hay la herencia, ¿no? Entre administraciones de ciertos documentos clave. Entonces decidimos hacer una primera búsqueda nosotros. Hicimos el diagnóstico para estos 32 entidades federativas y los 96 municipios. Como se imaginarán, obviamente el reto principal estuvo a nivel municipal, ¿no? Donde a veces cuentan con menores recursos o a veces la información que ellos generan no siempre está disponible en redes. Entonces hicimos una búsqueda primero a través de exhaustiva, todo lo que pudimos, e hicimos un primer diagnóstico de esos 17 instrumentos estatales y 12 municipales. Y eso, después de que teníamos esos diagnósticos integrados, se hizo una base de datos con un directorio, ¿no? Contactando, teniendo la información de los representantes, de presidentes municipales, de gobernadores, de los responsables de las áreas de medio ambiente, y se comenzaron a verificar los datos, se comenzaron a hacer llamadas, a hacer un directorio para ambos niveles de órdenes de gobierno. Entonces, ya que teníamos un diagnóstico, ya que teníamos un directorio, una base de datos, comenzamos a enviar oficios, ¿no? Solicitándoles, por favor, validar, retroalimentar o corregir la información que nosotros estábamos compartiendo.
Esta labor nos tomó un tiempo, no fue tanto finalmente, creo que logramos avanzar en unos 2-3 meses, ya estábamos mandando las solicitudes de verificación por parte de los actores subnacionales. La verdad recibimos muy buen apoyo. Hubo un par de casos que no tanto, pero en mayoría, la verdad, recibimos buena retroalimentación. Agradecemos incluso hoy en día esta disponibilidad que tuvieron. Cabe señalar que esta información permitió tener un panorama ya más amplio de lo que se había explorado en 2018, pero a nivel nacional, pero decidimos que también no era suficiente, ¿no? Porque cuando hablamos a nivel federal del tema, obviamente debemos más bien hablar de gobiernos subnacionales. Son también las autoridades, las entidades federativas y los municipios quienes tienen un peso muy grande en cuanto a la implementación de la política climática. Entonces, también decidimos que no era suficiente lo que estábamos haciendo nosotros en materia de política climática, este diagnóstico, que también era necesario comenzar a empujar y a esforzarnos como instituto para incluir otras variables, ¿no? Entonces, en coordinación con las otras áreas del instituto, se agregaron elementos de adaptación, se integraron elementos de calidad del aire, que si bien no es propiamente el problema de cambio climático, está altamente asociado, ¿no? No es exclusivo, no es suficiente, pero sí tienen una importante relación entre ellos, además de que el tema de cambio climático obviamente es de gran interés por la afectación que tiene a la salud, ¿no?, de la población. Entonces, se metieron elementos que se trabajan en el Instituto de Calidad del Aire, de adaptación, y también hay un esfuerzo por ahí de meter en materia de mitigación. Hubo un avance, pero no hasta donde queríamos. Estamos trabajando en ello. Y hay otro también en cuanto al desarrollo de capacidades. Es importante mencionar que el instituto, voy a abordar eso un poquito más adelante, también hace esfuerzos para capacitar a gobiernos subnacionales, y entonces también se mete un apartado de ello que abordaré más adelante. El caso es que se enriqueció, no nos quedamos nada más con replicar y ampliar lo que se hizo en la versión 2018. Esto fue como una bola de nieve que fue creciendo y enriqueciendo, entonces termina siendo un portal más amplio. Pero no solamente nos quedamos también con un diagnóstico, ¿no? Después de que tenemos un diagnóstico, lo que hizo también el equipo del área de la coordinación de evaluación, fue analizar. Nos pusimos a analizar los instrumentos que había, intentamos establecer parámetros de lo que deberían tener los instrumentos en materia de cambio climático, no en lo ideal, porque quisiéramos mucho, ¿no?, pero respecto a lo que por lo menos la ley está estableciendo en la materia, ¿no? Lo que dice, lo que nos menciona la ley de cambio climático, o la de GEPA, la ley de equilibrio ecológico, donde encontramos referencias y que pudieran enmarcar características que sean importantes, que deberían estar incluyéndose en estos instrumentos que se diagnosticaron o que se identificaron. También se comenzó a hacer un análisis, ¿no? Este análisis llegó no nada más a entidades federativas. Por posibilidades de recurso humano, ya no llegamos a un análisis de esos instrumentos a nivel municipal, pero bueno, este fue un primer ejercicio que tal vez podría tener áreas de mejora o valdría la pena replicarse, pero bueno, les dejamos el camino andado de que esta información disponible también permite otro tipo de análisis, un aprovechamiento de otra naturaleza de lo que está ahí a la mano. Y que bueno, también cuando ustedes requieran puedan hacer un ejercicio similar o mejor al que hemos realizado nosotros. Entrando más a detalle a lo que es el portal, bueno, el objetivo de este portal es ampliar el conocimiento que existe sobre los avances de la política climática a lo largo del territorio nacional, ¿no?, en estados y municipios, y en especial promover una toma de decisiones informada que permita avanzar hacia el cumplimiento de las metas definidas a nivel nacional. Sabemos que algo que queda muy claro en esto es que queremos que haya información disponible para gobiernos subnacionales, pero no queremos suplir la responsabilidad que ellos tienen en materia de su difusión y su propia responsabilidad de dar a conocer esta información a su población. Entonces, este portal, en la materia de instrumentos, por lo menos busca rescatar los enlaces, buscar que los gobiernos subnacionales tengan esa información en sus plataformas, en sus recursos mediáticos, y que nosotros retomemos eso para la difusión, ¿no? En ningún momento busca el instituto ser el repositorio de todo, sino más bien retomar lo que ellos traen. Esto, la verdad, ha detonado el compromiso de algunos gobiernos subnacionales
por crear, cuando no tenían, apartados específicos donde dan a conocer esos instrumentos, donde concentran esta información, o incluso mejorarlos cuando ya existían, o enriquecerlos. En algunos casos, como decía, no tienen en el radar algunos instrumentos de otras administraciones, entonces rescatamos nosotros lo más reciente, pero también lo más reciente en la materia, ¿no? Por ejemplo, si hay un inventario de gases de efecto invernadero y el inventario es de 2015, estamos a 2021, pero si el más reciente es 2015, seguimos manteniendo ese para tener claridad de qué es lo último que hay y cuál es el estatus, ¿no? En que se queda la entidad en ese tema. Entonces, a veces ellos no tienen el radar esos inventarios, esta dinámica les permite también mejorar tener mejor en el radar lo que ellos tienen o deberían tener. Les da un parámetro de si hay instrumentos que ellos tal vez no sabían que deberían estar contando, o una ley o el reglamento, y hacen un esfuerzo. Ha habido casos donde han desarrollado las leyes a partir de estos diagnósticos cuando identificaban que ellos que no contaban con ellas. Digamos, ha promovido, ha dinamizado la agenda, ha ampliado las discusiones y las inquietudes que hay. Entonces, creo que también ha sido una dinámica de... Hay un micrófono abierto, no sé si me podrían apoyar en cerrarlo. Y bueno, también en cuanto a el interés o el poner el tema, ¿no? en la mesa, creo que ha ayudado también este tipo de actividades. Ahora, en cuanto a... disculpen, hay una raya que no debería estar ahí. En cuanto al portal, bueno, en cuanto al... Sí, el portal les decía, tiene la parte de instrumentos de política climática, que fue parte de la coordinación y que después se complementa con otras que les comentaba, ¿no? De emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, de calidad del aire, de vulnerabilidad, riesgos y peligros, y de fomento de capacidades. El portal también lo que busca es cuando uno ingresa, estos pequeños cuadritos que están abajo de colores representan cada uno de estos apartados y dan una pequeña introducción, o intenta brindar como la explicación de conceptos básicos, intentando que la información y los términos que se usen terminen siendo amigables para el público en general, ¿no? No queremos que esto solamente sea de uso del gobierno subnacional o del gobierno federal o de funcionarios. Queremos que también la ciudadanía que tenga inquietud e interés en estos temas pueda ingresar y ver qué hay, ¿no? Como les decía, existe la responsabilidad de, cuando hablamos de la política climática, también hablar del gobierno subnacional y intentar que se visualice de la mayor medida posible los avances y la importancia y los vacíos, ¿no? que hay todavía, los retos que tenemos. Entonces, en esos cuadritos de colores, uno puede ingresar y comienza a ver una explicación genérica de estas temáticas, ¿no? O de por qué son importantes, qué debemos saber sobre estos. Después ya se ingresa a través del mapa, que es interactivo, entras y puedes elegir alguna entidad federativa y comienzas a explorar esas 4 o 5 variables dentro de cada estado. Pero al principio es una información general como introductoria. Un segundo. Ok. Aquí lo que les decía. Sí, aquí está la información. En el caso de, por ejemplo, de instrumentos de política climática, aquí viene el listado, ¿no? Te dice un poco una introducción de qué se entiende por los instrumentos de política climática, y aquí se listan, ¿no? Cuáles son los 17 que se prevén para entidades federativas, cuáles son los 12 para municipios. Y abajo hay un mapa, o otro mapita que te dice más o menos dónde se concentra la mayor, ¿no? presencia o mayor, qué estados cuentan con mayor instrumentos que otros, ¿no? Esto ya no lo pongo aquí, tal vez ahorita lo vemos en el portal. Y bueno, lo que les decía, cuando entras por entidad federativa, ya puedes ver el listado de instrumentos concretos que tiene cada entidad federativa. Y les clasificaron en 4 grandes grupos, ¿no? Uno, los que son especializados de cambio climático, que les decía, abordan el tema de la ley de cambio climático, el programa de acción climática, los fondos de cambio climático. Otros que están más vinculados al tema de emisiones y calidad del aire, como son los programas para mejorar la calidad del aire y los inventarios. Luego tenemos otra categoría que es el manejo de residuos sólidos, la de gestión del territorio, ¿no? Entonces se hacen grandes categorías, se agrega el logo de los gobiernos correspondientes, se pone ahí una pequeña gráfico, ¿no? del nivel de avance o el cumplimiento que se identifican. Y esto es nada más para el tema de instrumentos, pero si siguen en otras pestañas pueden ir viendo otra información que las otras variables que hemos comentado sobre vulnerabilidad y calidad del aire. Ahora, como les decía, son estos instrumentos ya entrando a una
entidad en concreto, en este caso es la de Ciudad de México, agregamos una pestañita adicional que es información general. Consideramos importante una pequeña caracterización, una pequeña referencia mínima, ¿no?, de datos generales de la entidad de que se va a abordar, ¿no? Una pequeña introducción, una primer acercamiento sobre pues, cuánta población tiene, qué porcentaje de población es urbana, como comenzar a entender también de qué hablamos o cómo entender esa entidad federativa, y después ya abordamos los instrumentos, la calidad del aire. En la calidad del aire, cuántos estaciones de monitoreo hay, ¿no? Las concentraciones de población respecto a la ubicación de tales estaciones, ¿no? Para saber qué tanto están representando realmente esas estaciones, la problemática con la población, y otros que les decía, datos de vulnerabilidad y riesgos y peligros. Ya cuando entramos a nivel entidad federativa, no encontramos datos de migración, por eso pongo aquí abajo un signo de interrogación. Si bien hay un apartado introductorio sobre mitigación y hay un mapa con datos generales, creo que sobre emisiones de residuos, emisiones por residuos sólidos urbanos, no hay más datos todavía, se está trabajando en ello. Se está buscando que también para cada sector identificado como problemático o relevante para el cambio climático, transporte, residuos, energía, ¿no?, para diferentes campos, haya información también desagregada a nivel no solo estatal, sino también municipal. Hubo un primer intento que bueno, no se dio a conocer, pero se está trabajando en también ampliar el tema de mitigación de forma ya específica, también datos, ¿no? Que creo que es indispensable, ¿no? Que obviamente no buscaría ni reemplazar ni sustituir la información que tienen o que deben generar las entidades federativas y los municipios, pero podría darnos un acercamiento o una aproximación a la problemática y cómo se distribuye a nivel nacional, lo que se considera importante. Bueno, aquí me faltó uno, que no sé por qué no salió una diapositiva, pero esta portal se está actualizando de forma bienal. No parece. Bueno, me falta una diapositiva aquí. Se va a actualizar de forma bienal. El primer ejercicio fue 2019 y para 2021 se realizó la primera actualización a nivel de entidades federativas. Esta actualización todavía están procesándose algunas cosas, pero ya está disponible en el portal y también hay datos abiertos. Ya está la información del ejercicio anterior en datos abiertos y también va a salir la de este año. Creo que también eso nos ayuda, ¿no?, a poder hacer un análisis eventual, un análisis histórico sobre cómo estamos avanzando en estos temas. Claro que también faltaría este diagnóstico acompañarlo de análisis cualitativos que nos permitan identificar cómo están también evolucionando los instrumentos y mejorando su enfoque de cambio climático a lo largo de las administraciones. Aquí les presento lo que es el portal. Pueden ingresar, incluso aquí se menciona, creo que en una pequeña, ¿no?, información sobre el interés, el alcance que tiene este portal. Incluso en algún momento nos apoyaron Jóvenes Construyendo el Futuro para esta labor. En este portal, como les decía, abajo podemos ver información general para cada uno de los temas que se abordan. Se agregan también enlaces de interés, datos a veces de contacto de las entidades federativas que colaboran. En el caso de los instrumentos que está bajo la responsabilidad específica, la coordinación de evaluación, qué son, ¿no?, cuál es la clasificación que se realiza, el estatus de los instrumentos de la política climática por entidad federativa. Bueno, aquí vemos que la Ciudad de México es de los que tienen un nivel de avance más importante. Aquí se ponen por entidad federativa y aquí la abreviación por instrumento, los cuales las abreviaciones están aquí arriba, ¿no?, en caso de que quisieran como seguir las abreviaciones. Aquí hay unas gráficas interactivas y como les decía, aquí hay un mapa, ¿no?, que te permite ver dónde están, ¿no? Los más oscuritos son los que tienen un nivel de avance mayor, ¿no? Entonces, esto es a nivel como agregado. Bueno, aquí también los enlaces para algunas entidades federativas en caso de que haya interés o de descargar alguna información del apartado, bueno, o documentos clave, ¿no?, como una ley general o estrategia. Buscamos como enriquecerlo cada vez más, aunque todavía tenemos áreas de mejora, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, esto es la parte como general, ¿no?, como introductoria a la temática. Ya que regresamos, como les decía, a una entidad federativa en particular, podemos ver otras pestañas
o digamos los mismos temas, pero ya hablando, ¿no? de una entidad federativa en específico. Aquí hablamos de la Ciudad de México, grandes estadísticas, algunas referencias bibliográficas, descargas también, otros sitios de interés, ¿no? Como el Atlas Nacional de Vulnerabilidad, de INEGI, de otras fuentes donde sacó información, bueno, ahí también se hace referencia a ellos. En el caso de instrumentos, como les decía, se despliega, ¿no? Por instrumento, y dices 4 clasificaciones de los instrumentos. Y además se pone aquí de una forma muy visual, ¿no? Una palomita, una cruz para ayudar a identificar rápidamente dónde es que está y qué no está, y los años, ¿no? De publicación. Como les decía, se rescata lo último existente, no solamente los temas que trae la última administración en turno, sino de tal tema lo último que existió, ¿no? Entonces, aquí el Fondo Ambiental 2015, bueno, hay unos que realmente no requieren una actualización periódica, como los temas legislativos, no en todos los casos requieren actualización, entonces se pone lo más reciente, y en algunos casos también se señala cuando hay actualizaciones, se va modificando, ¿no? Aquí el análisis de los instrumentos de política, bueno, ya que entramos a nivel de entidad federativa, tienen un espacio que hemos comentado que es mejorable, falta mejorar la visibilidad, pero bueno, aquí también puedes ver la información de los municipios que se consultaron, ¿no? Si consultamos aquí Iztapalapa, Xochimilco, por ejemplo, Xochimilco, podemos ver los instrumentos que tienen. Tal vez esta parte es la que queda menos visible y que se ha aprovechado menos, pero realmente entrando aquí a través de los municipios podemos ver si es un municipio, cómo se consideró urbano, periurbano, de acuerdo a sus características, y ver qué tiene, ¿no? Aquí se ven los instrumentos, tal vez de una forma menos atractiva visualmente, que tal vez podemos mejorar esto, pero vemos los instrumentos y aquí se pone ver cuando el instrumento está disponible, ¿no? Tal vez no tenemos las cruces y las tachitas que tenemos en las entidades federativas, pero aquí también podemos acceder a instrumentos municipales y a través de estos enlaces acceder a esos documentos para su consulta, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos acceder a la parte municipal. Vale, entonces, ahora también aquí está otros, como les decía, el tema de calidad del aire, ¿no? Aquí también pueden ustedes interactuar y ver, ¿no? Dónde están. Aquí también se plasma, ¿no? Y qué tipo de estaciones de monitoreo hay. Hay un tema ahí sobre el reporte, ¿no? Cuando son automáticos, cuando son manuales, cuando son mixtos. Hay gente que tiene un poquito mayor conocimiento sobre el tema y puede ser relevante esta información. Cómo están distribuidos. Aquí se ve una distribución un poquito más amplia, pero en algunos estados o municipios la concentración se ve muy sesgada, ¿no? Y es difícil hablar de que estas estaciones pueden representar la problemática del territorio cuando no tienen una cobertura suficiente o donde no cubren los porcentajes más importantes de población. Entonces, aquí también pueden explorar eso, aquí la distribución de poblaciones y la presencia del tipo de equipo. Creo que estábamos también viendo en algunos casos, se excluyeron, aquí se dice, ¿no? Si está conectado al SINAICA, qué tipo de equipo es, cuándo empezó operaciones, ¿no? Si está en la red de monitoreo, el tema de monitoreo, bueno, aquí es el tema de la Ciudad de México y el área conurbada, entonces hay unos datos adicionales. En tema de vulnerabilidad, aquí se aborda igual datos, ¿no? Hay un mapa de riesgos, de vulnerabilidad, pero también otra información climática que se estima relevante de la entidad. Son datos históricos que podrían ser de utilidad para algunos tomadores de decisiones o quienes quieran explorar, ¿no? El tema, algunos enlaces adicionales. Y bueno, al inicio tampoco viene desagregado a nivel entidad federativa, pero también está el tema de formación de capacidades. Está el tema de el INEC brinda cursos cada año sobre temas de interés, ¿no? Hay aquí está, perdón. Cada año el INEC da cursos básicos de mitigación, intermedios, cada vez más especializados sobre absorciones, sobre temas de residuos, comienza a ampliar y comienzan a darse alguna información, ¿no? Sobre quiénes son los que acceden, ¿no? En este caso se acotó a funcionarios, aunque realmente los cursos están abiertos al público en general y son gratuitos. Creo que de hecho ahorita está abierto uno en la parte básica de la mitigación del cambio climático, se lo recomiendo. Entonces, requiere inscripción, no están todo el año, pero sí tienen cierta temporalidad. Y entonces, están abiertos al público en general, pero realmente también están orientados a apoyar a los funcionarios en el conocimiento y la aplicación de ciertas técnicas para la integración de información
sobre las emisiones de gases de efecto invernadero o en entidades federativas en la integración de inventarios. Entonces, aquí vemos una importante presencia, ¿no?, de interés por parte de los municipios, de los estados y tal vez en menor medida del gobierno federal por inscribirse y terminar, ¿no?, dichos cursos. Entonces, también está buscando enriquecer estos segmentos, pero también se busca también dar a conocer pues, lo que se está obteniendo a partir de esos esfuerzos. En grandes rasgos, esto es lo que quería mostrarles. Como les decía, esta información ya está actualizada, pero en datos abiertos también está la información que fue de corte anterior y va a estar en nuevo corte. Entonces, quien quiera mayor información puede acceder en datos abiertos y también consultar, interactuar en este portal, que obviamente buscaremos mejorar a través del tiempo. Como les decía, hay un número de universos que está reportado, pero no es limitativo, o sea, no es exhaustivo para nosotros. Sabemos que queremos por nosotros que estén los 2,000 municipios participando en este diagnóstico y tengan esta visibilidad. Entonces, en la medida en que sea posible y tengan interés, los invitamos a incorporar sus municipios en este portal. También estamos buscando la manera de mejorar la visibilidad del apartado de municipios. Pero bueno, es importante contar con la información y que también la ciudadanía, ¿no?, tenga este acceso a información pública relevante. Entonces, de mi parte es todo y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí en el chat incluí el enlace electrónico, este portal que les acaba de mostrar la doctora Beatriz, y ahí pueden consultar toda esta información que les acaba de exponer. Ahora yo voy a continuar con la última parte para presentarles de manera detallada otra de las mejoras, ¿no? Aquí es muy importante que luego, quisiera decirles, hay muchos, lo que queremos mostrarles con esto es cuestiones que se están instrumentando, cuestiones que se están utilizando para la mejora de la política y que han sido desarrollados con base en financiamientos, no solamente el financiamiento público del que podemos disponer, sino también de otro tipo de recursos. Y ahí sí la atenta recomendación de que los trabajos que los apoyen, que los busquen consultores, que los financien organismos internacionales u otros, la cooperación internacional, sea realmente recursos que se utilicen para poder mejorar lo que están haciendo y en este caso en materia climática, pues mejorar o alcanzar de manera correcta y adecuada estos objetivos climáticos. Pero bueno, entonces voy a continuar. Yo voy a retomar de esta evaluación del anexo transversal en materia de cambio climático que se hizo en 2017, recordando que esa evaluación estratégica se hizo en materia de diseños de procesos y de resultados para ver cómo estaba integrando este anexo transversal en donde se identifican los recursos que los programas federales, los recursos fiscales, los recursos monetarios que los programas federales orientan hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos. De esta evaluación salieron diferentes hallazgos en materia de procesos. Por ejemplo, no se brinda información sobre resultados en materia de cambio climático, no tiene congruencia con el Programa Especial de Cambio Climático, el Sistema Nacional de Cambio Climático y la Comisión Intersectorial de Cambio Climático no han participado en la definición del gasto del anexo transversal. La información pública gubernamental disponible sobre el anexo transversal es limitada. En el diseño no se consideran criterios de cambio climático, no se identifican consensos para integrar el anexo transversal de cambio climático, los programas presupuestarios estratégicos en esta materia. En resultados no se identificaron procesos de planeación y coordinación interinstitucional que aseguren la variable climática en el anexo transversal de cambio climático y no se identifica de qué manera los recursos asignados contribuyen a la mitigación y adaptación. De ahí, de manera general, salieron estas recomendaciones, estos hallazgos, y se generaron 12 recomendaciones. De las 12 recomendaciones,
iban orientadas a atención a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, al Sistema Nacional de Cambio Climático, la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión. Y yo voy a retomar una de esas recomendaciones que se materializó y que lo voy a plantear, porque es un trabajo donde el instituto participó activamente para llevar a cabo este nuevo instrumento, ¿no? Como antecedente, les digo, a partir de la reforma realizada en el año 2012 a la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, se incluyó dentro de las figuras de los anexos transversales el correspondiente a recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático. Es decir, aquí en el presupuesto de egresos de la Federación, que lo propone la Secretaría de Hacienda, o lo propone el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados para que sea revisado, modificado y aprobado, se han integrado diversos anexos transversales para dar atención a temáticas específicas como atención a mujeres, como atención a desarrollo de tecnología, cuestiones agrícolas, etcétera, etcétera. Uno de estos es los recursos para mitigación de los efectos de cambio climático. Ahí los programas federales plasman cuántos recursos están utilizando para atender objetivos climáticos en materia de adaptación y mitigación. El hallazgo de la evaluación señalaba de manera muy explícita, a pesar de que se cuenta con un anexo transversal desde el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, enfocado al cambio climático, este no considera criterios transversales de cambio climático, documentados y aplicados de manera sistemática, lo que obstaculiza conocer la focalización del gasto público en el logro de los objetivos de la Política Nacional de Cambio Climático, así como su seguimiento y evaluación. De ese hallazgo se desprendió la recomendación siguiente. Se recomienda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicar, mantener actualizados y fortalecer el proceso de elaboración de los lineamientos que deban aplicar las dependencias y entidades en la formulación de anteproyectos de presupuesto, incorporando los criterios de mitigación y adaptación que han de considerarse en el diseño, integración y seguimiento del anexo transversal de cambio climático en la plataforma de transparencia presupuestaria. Con base en estas recomendaciones, es una de las que ya se tiene el 100% de atención. Se empezaron a hacer algunos trabajos. Estos trabajos empezaron de manera más fuerte en 2020. Estuvieron trabajando la Secretaría de Hacienda, la Semarnat, a través de la Dirección General de Políticas de Cambio Climático y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Durante 2020 se generó una metodología en donde, con el fin de identificar con mayor precisión los recursos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático. De manera inicial, esta metodología la plasmaron en una ficha, en esta ficha que ustedes están viendo en la pantalla, y donde se identificaban aspectos como del programa presupuestario, a qué ramo pertenecía, a qué programa, a qué modalidad, la clave del programa presupuestario, el nombre, otras cuestiones programáticas presupuestales como la actividad institucional, la unidad responsable, el objetivo del programa, etcétera, etcétera. Y comenzaban a hacerse algunas vinculaciones con la contribución determinada a nivel nacional, aportación al programa especial de cambio climático. Y con base en este primer trabajo que se estuvo haciendo de manera colegiada con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se llegó a plasmar ya en uno de los documentos normativos de la Secretaría de Hacienda en 2020. Este documento se emite en julio-agosto de 2020. Se le denomina Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020. Ahí se da cuenta de este trabajo que ha empezado a realizar estas tres instituciones, el INEC, la Secretaría de Hacienda y Semarnat, y se planteó que una vez que la Secretaría de Hacienda y la Semarnat hayan dado a conocer la ficha técnica, esta que les mostré, se llevarán a cabo las gestiones necesarias para que el siguiente ejercicio de programación y presupuestación que tenga lugar en 2021 se integren los cambios a la metodología del anexo transversal referente a los recursos para la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático. Con base en este antecedente, ya para 2021, el año pasado se continuó trabajando con este anexo transversal para diseñar y afinar esta metodología para poder cuantificar el presupuesto incluido en este anexo transversal para el presupuesto de 2022. Seguimos trabajando entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Medio Ambiente y el INEC,
Y con base en un apoyo financiero por la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, que auspiciaba la Secretaría de Hacienda, se continuó con estos trabajos. Con el fin de ya plantear una metodología. Esta primera versión de la metodología o más refinada de respecto de la ficha incluía la identificación de objetivos y acciones de los programas presupuestarios a los objetivos de adaptación y mitigación de la Política Nacional de Cambio Climático, incluía la vinculación de los programas federales, que se le denominan programas presupuestarios, al Programa Especial de Cambio Climático, a la contribución nacionalmente determinada, la NDC, los indicadores de la Política Nacional de Cambio Climático y a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y finalmente, lo más importante, la cuantificación del presupuesto con base en cómo se estructura la clave presupuestaria en el presupuesto de egresos de la Federación. Con base en ello, se generó esta primera herramienta que ven en pantalla. Esta primera herramienta que fue una donde se incluyó, además de estos objetivos, o estos elementos que incluye la metodología. La metodología ya se sistematizaba en esta herramienta informática y ahí lo que se pretendía eran tres cuestiones. Uno, sistematizar esta metodología para la cuantificación del anexo transversal. Dos, generar la información que fuera congruente con los sistemas que utiliza la Secretaría de Hacienda. Hay un sistema que utiliza la Secretaría de Hacienda que se llama PIP, que es el sistema de programación, de integración del programación y presupuesto, donde todas las dependencias se meten a llenar la información. Y tres, generar información relevante de toda la vinculación de los programas presupuestarios con los objetivos de cambio climático. Con base en esta primera herramienta, se hizo un piloto el año pasado, los días 27 y 29 de julio, con dependencias relevantes en materia de cambio climático. A esta invitamos a estas 5 dependencias, bueno, a 4 dependencias y una empresa productiva del Estado, es decir, invitamos a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría de Energía, además de la Comisión Federal de Electricidad, porque ellos tienen programas presupuestarios que participan en este anexo transversal. Del piloto lo que se esperaba era revisar la aplicabilidad de la metodología y la herramienta para ver qué tan útil y qué usabilidad tenía para los usuarios. También fortalecer la vinculación entre las áreas de programación, de presupuestación y de planeación al interior de las dependencias, e identificar áreas de mejora para la metodología a fin de que sean consideradas para su aplicación. De ahí se tuvieron comentarios de las diversas dependencias desde su experiencia que han tenido por la integración tradicional del anexo. Y posteriormente con esos comentarios y con la prueba que estuvieron haciendo de esta herramienta, nosotros pudimos fortalecer y llegar a la versión final que tenemos de esta herramienta. ¿Qué se hizo? Aquí algo importante. Recuerden que no solamente es, y es lo que decía al inicio de esta conversación, de esta presentación, de esta segunda intervención, que no solamente por lo regular llegan consultores con algún financiamiento, llegan los financiamientos y uno a lo mejor no tiene mucha noción de qué es lo que ellos están proponiendo, pero lo que tendrían que proponer es de acuerdo a lo que se lleva a cabo, ¿no? Nosotros analizamos el marco institucional mexicano e hicimos que los consultores que nos estaban financiando y que estuvimos trabajando con ellos directamente desarrollaran apartados que aplicaran al caso mexicano, porque al inicio empezaban a plantear cuestiones muy internacionales, muy de los marcadores de Río, muy de otras latitudes bajo estas experiencias, pero nosotros necesitábamos una herramienta que nos sirviera a México para lo que hacemos en México, ¿no? Y que esta herramienta también se implementara no solamente con base en una metodología, sino que se pudiera, además de la metodología, esta se pudiera sistematizar y vincular a los sistemas de Hacienda y esta se pudiera instrumentalizar a través de la normativa que se emite tradicionalmente por parte de Hacienda. Y entonces ya cuando se implementó esta metodología, se planteó normativamente en agosto de 2021 a través del Manual de Programación y Presupuesto para que esta estrategia para 2022 se aplicó de manera gradual.
pero para la integración del siguiente presupuesto de egresos de la Federación 2023, que va a tener lugar ahora en los meses de junio, julio, agosto, es donde se va a aplicar para todas aquellas dependencias y entidades que tengan participación en el anexo transversal. Y aquí la normativa ya está diciéndole a las dependencias ahora cómo va a ser esta integración. La herramienta final es esta que ven aquí y también se acompaña de un documento metodológico con el que pueden dar lectura, identificar todos los elementos, todos los criterios, todo el análisis que deben de hacer para poder hacer esta cuantificación. ¿Qué tiene la metodología que se vierte en el sistema? Ahora lo que nosotros vemos es un sistema en donde las dependencias van a poder identificar el programa presupuestario a través de sus datos como el ramo secretarial a que pertenece, la modalidad, la clave presupuestaria, hay algunos otros elementos presupuestarios, objetivos de la matriz de indicadores para resultados y también vinculación con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Además de eso, tiene otros módulos. También aquí incluimos los indicadores que tenemos para evaluar la Política Nacional de Cambio Climático con el fin de identificar con cuáles se vinculan, ¿no? Ya sea en materia de adaptación, en materia de mitigación. También se plantean todos los objetivos del Programa Especial de Cambio Climático, los objetivos planteados de la contribución nacionalmente determinada, aunque sabemos que actualmente está suspendida por órdenes de un juzgado y que está suspendida para hacer una revisión de esta. También se plantearon algunos otros instrumentos relevantes muy específicos con cuestiones de biodiversidad, con cuestiones de energética, etcétera, que sabemos que esos instrumentos están vinculados de manera internacional. También lo vinculamos con otros objetivos de la Política Nacional de Cambio Climático que están plasmados en la Ley General de Cambio Climático. Y al final de esto, de hacer todo este ejercicio e identificar, en la evaluación se dice, hay algunos programas que no están atendiendo el cambio climático y que están en el anexo transversal de cambio climático. Lo que nosotros hicimos con esta metodología fue que ellos fueran analizando y ya si no encuentran algún objetivo al que están vinculados porque realmente no están haciendo nada en materia de cambio climático, en automática se va a discriminar, es decir, se va a descartar que ese programa puede estar en el anexo. Si se identificó con los elementos previos de vinculación con los objetivos del Programa Especial de Cambio Climático, con los indicadores, así como otros elementos, entonces el programa es susceptible a poder continuar con el análisis del tipo de contribución que van a hacer, si solo si está identificado objetivos a los cuales ellos contribuyen. Y ahí ya pasamos al tipo de contribución que tiene el programa y a la cuantificación. De manera particular, aquí como lo podemos ver, es que cuando ya se identifica el tipo de... Ya pasamos la etapa de que sí se está teniendo vinculación con estos objetivos climáticos. Ahora nosotros ya podemos identificar el tipo de contribución, el cual puede ser implícita, directa, o puede ser implícita o indirecta. En el caso de que sea implícita o directa, entonces sabemos que el 100% del gasto del programa presupuestario se dirige a los objetivos climáticos y ya sabemos que el 100% es el que va dedicado a esto. Pero si identificó que el tipo de contribución es implícita, entonces va a haber una disponibilidad acotada del gasto. Y entonces en ese punto se le va a permitir identificar al programa presupuestario de acuerdo con esta clave presupuestaria, que es cómo se organiza las finanzas públicas fiscales en México, cuáles son exactamente los gastos que sí van dirigidos a ciertos objetivos climáticos y por lo tanto podemos tener con mucha precisión cuál es el presupuesto que va orientado a los objetivos climáticos. Esto fue lo que se implementó para el proyecto de presupuesto de 2022 que se hizo en 2021, en agosto de 2021. Ahora para agosto de 2022 se estaría planteando el presupuesto de egresos de la Federación para 2023 y sería de acuerdo a lo que se planteó en el manual de programación. Y aquí les muestro finalmente algunas diferencias que hubo de la aplicación parcial de esta metodología, siendo que para 2023 se tiene que aplicar para todos los programas. Vemos algunos cambios que no necesariamente implica que lo hayan utilizado, pero algunos consideramos que sí. Ahí necesitamos más información de la Secretaría de Hacienda
como ver, por ejemplo, en comunicaciones y transporte, que redujeron el presupuesto de 2021 a 2022 en menos de 35%, a lo mejor identificando que hay gasto que no necesariamente va a cambio climático, y es lo que permite esta herramienta, ¿no? Lo que permite esta herramienta, que es identificar con claridad si sí se está contribuyendo o no se está contribuyendo. Y aquí es algo importante, ya para cerrar esta intervención, la final, dos elementos. Uno, viendo esto, nosotros se nos viene a la mente mucho esto del greenwashing, ¿no? Es decir, de decir que sí nos estamos enverdeciendo, pero al final no estamos haciendo nada, y nada más estamos diciendo que estamos haciendo, pero realmente no estamos haciendo nada, ¿no? En materia de cambio climático, y eso se ve mucho y lo vemos que salen nuevos bonos, que salen organizaciones, que salen también de las empresas, nuevos instrumentos financieros, seguros, etcétera, o comerciales en donde hablan que están comprometidos con el medio ambiente y que están haciendo cuestiones sustentables, pero que realmente nada más lo dicen, pero no lo hacen. Y eso es lo que sabemos que es el greenwashing, de manera muy general, ¿no? Aquí es donde yo pongo una alerta para todos y todas ustedes, donde vean realmente cuándo sí se está haciendo algo en materia ambiental o algo en materia de cambio climático, ¿no? Estas cuestiones son las que nos permiten a nosotros saber que sí se está haciendo y no nada más se está haciendo un trabajo que se guarda en un cajón, que no se implementa, o que se está implementando o se dice que se implementa pero no tiene ningún efecto. Aquí en este caso, si nosotros queremos realmente tener este compromiso en materia climática, es donde se tiene que desarrollar instrumentos que generen estas vinculaciones efectivas con los objetivos climáticos, y que también mucho tiene que ver con la voluntad política. Y también el segundo punto que quería decirles es que tomen mucha atención de todos estos financiamientos que los buscan, digamos, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal, que los acercan a esos financiamientos, pero que realmente no están siendo útiles ni están consiguiendo nada. Y es mucho dinero que se está pidiendo, y como nosotros afectados, como países de desarrollo, que estamos afectados en mayor medida por países desarrollados, que son los que han emitido la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, que todo ese dinero y que nosotros nos decimos que lleguen más recursos y todo, algo que hay que fijarnos es que sí se apliquen y que realmente nos ayude a contribuir al cambio climático. No solamente pedir por pedir, sino realmente pedir, ver cómo se aplica, que se apliquen correctamente y que esta aplicación esté generando resultados. Es, digamos, como uno de los mensajes finales. Y al momento les agradezco mucho su atención. Ahora abriríamos una sesión de preguntas y respuestas para que podamos contestar tanto la doctora Beatriz como yo. Aquí veo en el chat de parte de Manuel Bonilla cómo se está monitoreando la implementación de medidas de adaptación en el país para saber si están contribuyendo a reducir la vulnerabilidad. De manera inicial, ahorita yo comento algo y después le cedo la palabra a la doctora Beatriz para que complemente. Muchas del monitoreo de las medidas de adaptación se está trabajando bajo diversos sistemas con el fin de visibilizar en mayor medida estos resultados de la implementación de las medidas. Nosotros podemos ver en diversos indicadores. Ayer INEGI presentó muchos indicadores en materia de cambio climático, algunos relacionados con adaptación y con vulnerabilidad, y que también aquí en el INEC se tiene el anexo, el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Con toda esta información se puede monitorear cómo se está avanzando, ¿no? Asimismo, con el Programa Especial de Cambio Climático, en el sistema que les enseñé, también está monitoreándose cómo se están llevando a cabo las acciones, y con los indicadores se pueden ver los resultados que se tienen. Ahí lo que sí hemos identificado es que falta una mayor articulación para vincularlo con la política y las acciones, así como las diversas elementos de mejora que podríamos hacer con el fin de contribuir a reducir esta vulnerabilidad. Pero por el momento hay todos estos instrumentos, todos estos
elementos que pueden ayudar a monitorear este avance que se tiene en materia de reducción de la vulnerabilidad y que vamos a ir apretando las tuercas, organizando, integrando para poder generar una mayor vinculación y tener mayor evidencia, así como información que nos ayude a tomar decisiones para mejorar esto. Y le cedería la palabra a la doctora Beatriz para ver si tiene algo que decir al respecto. Sí, bueno, más allá de los indicadores y la información que permite ver los avances en ciertos fenómenos en el territorio, también es cierto que, bueno, la pregunta que nos hace Manuel Bonilla sobre la implementación, ¿no? La implementación concreta de medidas de adaptación. Esto hay un esfuerzo, como decía Francisco, a través de sistemas. La Dirección General de Políticas para Cambio Climático de Semarnat aplica lo que es un sistema de seguimiento de las NDCs a nivel subnacional, donde ahí las autoridades subnacionales pueden reportar qué están haciendo en materia de mitigación y adaptación. Eso va a ser importante, es un esfuerzo que también ellos están identificando la necesidad de mapear qué está sucediendo a nivel subnacional, porque también esta suma de esfuerzos nos va a permitir analizar y decidir qué tanto vamos en línea o va acercándonos al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, entonces, o el compromiso nacionalmente determinado por México para el 2030. Entonces, es a través de este sistema que se están monitoreando las acciones, ¿no? La implementación de medidas. Cabe señalar que esto es voluntario, entonces también no hay claridad de qué tan exhaustivo es este reporte desde el nivel subnacional, pero bueno, es un primer esfuerzo que está realizándose en la materia. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta de una vez para la doctora Beatriz. Una es sobre la plataforma de información sobre la implementación de la política de cambio climático, donde se puede observar la información a nivel municipal. Es ingresando a cada estado. Y Manuel Bonilla pregunta si tendrá link del sistema. Le cedo la palabra a la doctora. Sí, de hecho estoy buscando, es el CIAC NDC, pero lamentablemente yo sospecho que no es público. Bueno, checo rápido. Había otra pregunta, no sé si quieren pasar mientras a la otra. Sí, la pregunta me parece de Carolina Hernández sobre la plataforma municipal, porque sobre la plataforma de información de implementación de la política de cambio climático, ¿dónde se puede observar la información a nivel municipal? Es ingresando a cada estado. Y también Manuel Bonilla, si tendrá el link del sistema, compartir el link del sistema de cambio climático. Sí, perdón, como estaba también concentrada buscando lo de la NDC, el CIAC NDC, no me percaté el comentario de Carolina. Sí, de hecho sí, para parte de instrumentos es entrando a través de las entidades federativas. Entras y en cada pestaña, en la parte inferior, en los mapas, viene ya como desagregado por municipio. Ahí le das clic y se activan y ahí puedes como entrar a detalle. De hecho, lo que me di cuenta es que también falta una información de calidad del aire. Ya no solamente se exponían los datos de las estaciones de monitoreo y la población, también había sobre la concentración de contaminantes de PM2.5 o de otros contaminantes criterio. No sé por qué no están, vamos a checar eso porque deberían estar y también es algo que ya formaba parte de este portal. Y el enlace, si lo estoy buscando, bueno, el del portal ya lo pusieron, pero falta el del CIAT NDC, lo estoy buscando, pero sospecho que no. Okay. Ahora pregunta Edme Nasif. ¿Cuáles son los resultados que esperan de la fase piloto del sistema de comercio de emisiones en México, considerando instrumentos de acción de mitigación para cambio climático? Yo voy a decir un comentario muy general y ahorita le cedo la palabra a la doctora Beatriz, pero la fase piloto lo que busca es empezar a ver cómo se articulan todos los actores que están involucrados en todos los actores que están involucrados en este sistema de comercio de emisiones. Empezar a fijar precios de estas emisiones y también empezar a ver cómo opera y cómo se desenvuelve para poder ya pasar a la fase de transición y a la fase de operacionalización de este sistema de comercio de emisiones.
Y también está la pregunta de Astrid de si ven viable la economía circular en América Latina. Yo consideraría que sí es viable. De hecho, estaba emitiendo una ley en la materia para México para poder dar, ahorita si hay información se las comparto, pero para poder instrumentar toda esta lógica de la economía circular en el caso mexicano y que sí lo vemos viables, aunque hay críticas en cómo se podría implementar y quiénes serían realmente los beneficiarios o los beneficiados de esta lógica de la economía circular. Ahora le cedo la palabra a la doctora. Sí, bueno, realmente el sistema de comercio de emisiones, lo que está buscando, no sé qué tanto sea el dominio del tema, entonces lo diré en términos amplios también para aquellos que no conocen el tema. El sistema de comercio de emisiones lo que busca es regula topes de emisiones en ciertos sectores que participan. Ahorita entiendo es la industria y, me falta otro, son dos sectores. Entonces, donde la iniciativa privada también tiene un papel importante, se establece el gobierno a partir de datos históricos, topes de emisiones, y ellos tienen el compromiso o la obligación de reducir sus emisiones o pagar si no lo hacen, ¿no? Entonces, es ahí como un estímulo para la mitigación desde estos campos. En el caso del programa piloto, en la etapa piloto, realmente creo que el principal objetivo, el principal avance que se puede lograr es la sensibilización, el introducir la agenda en estos actores y manejar el mismo lenguaje y un entendimiento de lo que trata este sistema de comercio de emisiones, porque hay todo un tema de compra-venta, de lo que se llaman derechos de emisión, que es los límites que te permite el gobierno emitir, o la compra-venta de créditos de compensación, que más o menos sería si tú no puedes reducir tus emisiones al interior de como empresa, tal vez tienes que pagarle a terceros por reducir emisiones que tú no lograste reducir. Entonces, son los créditos de compensación. Entonces, hay toda una dinámica de unas reglas, una interacción entre actores obligados y no obligados del sistema de comercio de emisiones que no siempre es fácil y que entonces también implica responsabilidades, organismos que verifican y certifican esas emisiones que se reducen. Hay una serie de temas y de actores que deben dominarse en este contexto para la aplicación de este sistema de comercio de emisiones y que tal vez, debido a que esta fase, no, como les decía, no implica sanciones económicas a su no cumplimiento, pues no podemos esperar realmente una incidencia en términos de mitigación, pero sí podemos hablar de que se está avanzando en el entendimiento en las negociaciones y que quede claro cuáles son las responsabilidades que van a existir y de qué es lo que se va a echar a andar en los próximos meses, años, y que va a ser obligatorio, ¿no? Entonces ya no va a haber una excusa ni márgenes de aprendizaje. Esta es la etapa de aprendizaje. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta a grandes rasgos. Muchas gracias. No sé si tuvieran alguna otra pregunta que quisieran hacer. Estamos abiertos. También, no solamente de los temas que estuvimos tocando, sino de algunos comentarios en general. Vamos a dar un par de minutos para ver si tienen alguna pregunta. Sergio Lozano de Senapred dice, tiempo atrás aprendimos sobre necesidades de realizar acciones locales. Nos era difícil conocer esas acciones locales. El portal subnacional resulta valioso para conocer avances en marcos normativos. No sé si se muestra algo sobre dichas acciones como en transporte, captación de metano de basura. Esto le cedo la palabra a la doctora Beatriz. Disculpe, estoy volviendo a leer. El portal nacional resulta valioso conocer los avances. No sé si muestra algo sobre dichos avances en transporte, captación de metano. Ok, sí, realmente el alcance que tiene este portal es brindar la información que nosotros tenemos o generamos. Hasta ahorita, en otros apartados, más allá de los instrumentos, no tenemos información de los gobiernos subnacionales de lo que están haciendo en materia ya de implementación de medidas. Eso, como les digo, están haciendo los SMARNAT en CIATPEC, que de hecho le estaba copiando un texto
de lo que es el CIAPEC. Se los puse ahí, pero creo que hubo unos saltos de página, porque es un documento, justamente está en la NDC que no está autorizada, entonces no es información oficial, pero ahí se hace una pequeña alusión a este sistema. En este sistema, como digo, está en Semarnat y no es de acceso público, pero sí se está usando para toma de decisiones a nivel federal. Y entonces hasta ahorita no contamos nosotros con un repositorio de acceso público con las acciones que se están llevando a cabo, ¿no? Entonces el INEC no ha llegado a eso. Realmente no sé si tal vez los recursos y nuestras atribuciones lleguen también a ese nivel. Pues no tenemos como tampoco ese plan hasta ahorita. Es importante, sí es importante y considero que también es necesario. Ojalá el momento en la medida en que vaya evolucionando estos sistemas que está trabajando, que está piloteando también, de hecho, Semarnat, después vaya evolucionando a versiones también accesibles al público. Sería de gran interés. Muchas gracias. ¿Qué más preguntas? Bueno, pregunta Astrid, ¿cuál es la relación que hay entre la contaminación y la pobreza? También se tiene a la bióloga Griselda. En esta plataforma, en la pestaña de vulnerabilidad, arroja vulnerabilidad de la producción forrajera ante estrés hídrico. Solamente será posible ver otros tipos de vulnerabilidades como inundaciones por municipios. Se ve ya en la página del Atlas Nacional de Riesgo. Y Carolina dice, ¿tiene algún documento sobre información vinculada específicamente al sector residuos y las NDC? Experiencias de estrategias, medidas establecidas, etcétera, nacional o subnacional. Y por pronto vamos a poner esas 3 preguntas y ahorita hay otra, pero esa la vamos a dejar posteriormente para continuar con estas 3 preguntas. No sé si, doctor. Sí, en cuanto a la parte de vulnerabilidad, sí, efectivamente hasta ahí llega en esta parte, porque tampoco quisimos duplicar lo que hay en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad para el tema de precipitaciones, sequías y otras variables de estrés hídrico. En el Atlas Nacional de Vulnerabilidad pueden consultar más información sobre este tema. Se lo estoy poniendo en el chat, es el Atlas Nacional de Vulnerabilidad. Por otra parte, en cuanto al tema de residuos, un segundo les pego el nombre del Atlas, ahí está junto su enlace. En residuos realmente no tenemos más detalle. En la parte de mitigación, que como les digo, no está a nivel por apartado subnacional, pero sí hay un apartado de emisiones. En la parte inferior, hay datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero en el que está considerado residuos, pero bueno, no está de forma desagregada, ¿no? Entonces, ese sería el problema. Específicamente, hay estudios, hay informes que se sacan, pero tal vez no con esta visión que señalan tan... información vinculada específicamente al sector residuos, específicamente estrategias, medidas establecidas, no. A este nivel de estrategias, no. Está el tema de lo que es la información que se genera con INEGI sobre los puntos de residuos, información que luego se trabaja para hablar sobre esto convertido, ¿no?, a emisiones, a problemas de gases de efecto invernadero o de metano, y que luego forman parte del inventario nacional de gases y compuestos de efecto invernadero. En este enlace que les pongo en el chat, quiero ver si tenemos desagregado. Antes venía exclusivamente el tema de residuos, ahora es más integrado, es gases de efecto invernadero. Pero bueno, sí hay información, pero en este caso agregada. Sí, bueno, tal vez lo más específico son cuantificaciones que te digo, está con INEGI y está en emisiones, ¿no? Y que son parte del inventario. En acciones concretas, seguramente en el CIAT NDC, parte de lo que se reporten, sobre todo las partes de los municipios, deben ser iniciativas que están asociadas a ese tipo de esfuerzos porque está en el campo de sus atribuciones, pero seguramente no así como, no tengo conocimiento de temas así como lo están señalando tan específico, ¿no?
Mira, menciona que existe un Atlas Nacional de Residuos y nos lo están compartiendo. Entonces, tal vez ahí pueden encontrar información relevante. Muchas gracias, Nelly. Ok, ahora por mi parte, me voy a regresar a las preguntas. Una primera es, bueno, lo que comenta Sergio Lozano sobre las acciones como el transporte y captación de metano y de basura, pues ya lo comentó la doctora. Astrid pregunta cuál es la relación que hay entre la contaminación y la pobreza. Pues es mucha, ¿no? Hay como medios directos e indirectos. Los medios indirectos son aquellos que van vinculados a la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero que está generando pues este cambio climático y por lo tanto generando mayor vulnerabilidad del cambio climático. En lugares donde existe ciertas cuestiones que pues que están pues incidiendo en una mayor vulnerabilidad. Entonces, ahí es de manera indirecta. Y de manera directa, pues también tiene riesgos y muchas enfermedades que están relacionadas con la contaminación de diversa índole, ¿no? Tanto de la atmósfera como de agua, de tierra, que genera mayores efectos en la pobreza y que también algunas cuestiones, pues ya los vemos como en algunos lugares donde hay mayor efectos del cambio climático, se ha trastocado toda esta relación entre las personas y el medio ambiente, principalmente en los sistemas alimentarios, en donde incluso de aquellas personas que viven en mayor pobreza, a lo mejor en sitios rurales, pues son los que se ven más afectados con la cuestión de la alimentación. Esas son algunas cuestiones que quisiera mencionar. Luego, pues, pero hay que meterse, ¿no? Yo creo que para la pregunta, la respuesta a esa pregunta, pues nos podemos meter a algunos de los estudios que se hacen con el IPCC, algunos estudios que se hacen por otros organismos internacionales, así como los que hacen el INEC. Ahorita yo les voy a proporcionar unos vínculos para que puedan consultar la información, tanto del IPCC como de otros organismos internacionales, así como los que se formulan aquí en el INEC, y donde podemos ver con mayor detalle estos elementos, y que está un poco vinculado también con lo que plantea Carolina Hernández, de si se tiene algún documento sobre información vinculada específicamente al sector residuos y la NDC. Pues eso en el diagnóstico, tanto del PEC, tanto los planteamientos que están en la NDC que está suspendida, y en algunos estudios vienen algunos elementos. Ahorita voy a poner aquí los enlaces electrónicos. Y regresando a la pregunta de la doctora, de la bióloga Criselda, sobre la plataforma en la pestaña de vulnerabilidad, pues ya también lo comentó la doctora, ¿no? Entonces, pues voy a retomar las últimas preguntas que están planteando aquí para que las respondamos la doctora y yo. Glenda Nelly señala que hace unos años estuvimos capacitándonos en inventarios del sector USCUS. En ese entonces estaban construyendo las tablas de datos para sectores de actividad. Con ellos se podían calcular las emisiones por tipo de vegetación y uso de suelo, pero no eran públicos. ¿Lo son ahora? ¿Dónde podemos localizarlos? Ahorita les voy a copiar el más reciente inventario de gases y compuestos de efecto invernadero, donde ahí viene muy detallado todas estas inclusiones que están haciendo en las desagregaciones para que lo puedan revisar. Gesarela pregunta cuáles son los principales retos que ven para la elaboración de indicadores para la evaluación de las políticas de cambio climático. Ahí los principales retos, al menos que yo vislumbro, pues hay algunos que requieren generar nueva información. Por ejemplo, esto de lo forrajero. Está muy vinculado al Atlas Nacional de Vulnerabilidad. El Atlas Nacional de Vulnerabilidad es un gran instrumento que hace falta reforzarlo para que brinde mayor información al respecto. En el caso de los indicadores de evaluación, hace falta
identificar otros que estén más vinculados territorialmente, otros nuevos que estén vinculados a otro de los objetivos que a lo mejor en la versión actual de los indicadores de evaluación no están, y que nosotros tenemos que seguir trabajando en esto, ¿no? Pero sí, de los principales retos que a lo mejor vislumbro es que hay muchos elementos que se discuten internacionalmente, o algunos aspectos emergentes de materia de cambio climático, que se requiere pues toda la logística, toda la preparación para poder elaborar indicadores, y que requiere de tiempo para poderlos, para que puedas desarrollarlos. Y al final, bueno, le cedo la palabra a la doctora Beatriz para que hable con los otros temas. Sí, muchas gracias. Bueno, primero quiero responder lo de Glenda. Glenda, bueno, efectivamente, cuando se toman las capacitaciones que imparte mitigación, suelen ser en línea, virtuales. Entonces, ahí es donde yo he visto que estas tablas están disponibles. Para cada curso, en este caso, desde el de USCO, que estoy inscrita y voy un poco atrasada en ella, pero para cada uno de los cursos de mitigación, cada revisión y cuantificación de emisiones va acompañada cada tema de unas tablas, de unos Exceles. Estos Exceles son como una especie de calculadoras donde trae ya información que es explicada durante los cursos y que además te permite hacer como las estimaciones de mitigación. Entonces, esas tablas las he visto ahí. No conozco también que sean públicas en otros espacios. Sí son públicas para quienes toman los cursos. Seguramente ahorita en el curso de USCUS también están estas tablas, ¿no? Que te permiten, digo, son como una especie de calculadora que te facilitan la cuantificación, pero no sé, tampoco sé de otro lugar donde se alberguen dicha información. Creo que hasta ahorita son con fines didácticos. Entonces, cualquier interesado que entre a los cursos tal vez podrá acceder a ellos y descargarlos para su aprovechamiento. Por otro lado, también el tema de, bueno, les estoy proyectando, no sé si están viendo, ya encontré, me quedé con el primer título porque lo revisé muy rápido, pero realmente el que está en el apartado, el tema genérico sobre mitigación, en este caso con el nombre de gases y compuestos de efecto invernadero, donde es introductorio, donde te habla de qué son los gases de efecto invernadero, ¿no? Qué es el inventario, datos nacionales, ¿no? Sobre el tema de emisiones a nivel del territorio. También al final incluye un mapa sobre residuos sólidos, y aquí puedes ver la concentración de emisiones de metano a lo largo del territorio por tema de residuos, ¿no? Tal vez está más completo el otro que nos compartieron, tenga más variables o más información, pero bueno, ahorita que lo encontramos en el portal es esto, ¿no? Esto era para retomar también, cerrar un tema anterior. Y la última consulta de Gesarela, hola Gesarela, saludos. Sí, creo que el principal reto que yo identifico en materia de política de indicadores para el seguimiento a la política de cambio climático, bueno, por un lado es el tema, la complejidad y la amplitud del tema, aislar en cuanto a indicadores de desempeño, ¿no? de las iniciativas. Puede ser el hecho a nivel nacional de la complejidad del tema y de quererle atribuir acciones concretas, una incidencia de un fenómeno que puede verse alterado y que es que va más allá de ciertas acciones, ¿no? O sea, que no porque yo deje de quemar leña en una comunidad puedo hablar de una incidencia en la vulnerabilidad, porque tal vez lo que es el calentamiento global viene por un fenómeno que está a nivel global, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar podemos hablar de desempeño, pero no de impacto, ¿no? Tal vez es más fácil meter indicadores de desempeño, pero cuando querramos hablar de impacto es donde yo creo que está el reto mayor, ¿no? Querer aislar ciertas acciones concretas con un fenómeno tan complejo, y eso no solamente pasa en la política climática, siempre hay un reto en cuanto a los indicadores de políticas públicas por la complejidad de los fenómenos que se abordan y por la cantidad de variables que inciden en ellos. Entonces, esto es uno. Otro es la información disponible, como decía Francisco, tenemos muchos datos, pero no todos no precisamente nos van a llevar a hablar sobre la incidencia de ciertas acciones, ¿no? El éxito de ciertas iniciativas. Un ejemplo que tuvimos, una discusión que tuvimos cuando se definieron los indicadores de la Política Nacional de Cambio Climático fue el tema de áreas naturales protegidas, ¿no? Decimos, bueno, queremos
reflejar, ¿no?, la conservación de áreas naturales protegidas como un indicador que va a permitir o coadyuva, ¿no?, a la mitigación y la adaptación, a la mitigación desde la perspectiva de que se mantienen los sumideros de carbono y de una buena gestión podría permitir ampliar incluso esta absorción de emisiones de gases de efecto invernadero, y en adaptación, que en la medida que no pierdes estas zonas, también la degradación del suelo y otros efectos generados con esta degradación permite una mayor resiliencia al cambio climático, ¿no? Sabemos que el momento que talas ciertas colinas, el problema de deslaves o afectaciones de lluvia son mayores, hay temas de adaptación asociadas a la conservación de estos ecosistemas. Entonces, queríamos meter ese tema, ¿no? Sin embargo, tenemos información cuantitativa de las superficies, pero no teníamos información cualitativa, ¿no? Entonces, hablar de números formalmente, ¿no?, reconocidos como áreas naturales protegidas, no nos hablaba de su efectiva conservación y el estado en que están estos espacios. Entonces, por ello no se metió, porque realmente no solamente el tener un número oficial nos garantizaba el éxito de una política, sino requeríamos ir más allá y saber si efectivamente la conservación era real y si el impacto, ¿no?, que esto genera o conlleva al cambio climático efectivamente era correcta, ¿no?, para hablar de un éxito. Entonces, tal vez es el tipo de información, la naturaleza de la información que tenemos y los costos asociados a generar nueva información que sí sea útil, ¿no? Requerimos un trabajo, como es un tema transversal, requerimos coordinarnos con diferentes dependencias y entidades de la administración pública federal y subnacional para definir cuál va a ser la información deseada, idónea para este monitoreo y qué costos hay generar dicha información, ¿no? Entonces, no solamente es la voluntad, sino también pues que el rigor y la generación y sistematización de esa información lleva tiempo, recurso humano y recurso monetario asociado a ello. Bueno, muchas gracias. Ya al final ya nada más tenemos un comentario de Glenda que dice que muchas gracias, ya me convencieron para tomar los cursos. De hecho, a mí me tocaron los primeros, allá por 2013-2015, solo mostraban las tablas, pero no las compartieron. Ojalá las puedan publicar, porque necesitamos la información a nivel local para realizar nuestros propios cálculos. En nuestro caso, con fines de investigación, gracias de nuevo. La bióloga Griselda de Nayarit, los cursos tienen cierta vigencia para tomarlos. Quizás sería conveniente que fueran permanentes, que siempre estuvieran disponibles para consultarlos en la plataforma en cualquier momento. Esto podría ampliar la posibilidad de que sean tomados por otros entes y a la vez poder tomar información confiable de estos temas para asuntos cotidianos en los gobiernos. Ahorita, pues, cada año están haciendo estos de mitigación y después si tienen ahí necesidades de alguna capacitación más específica o de cierto tema que cubre el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático o incluso la Semarnat, con mucho gusto nos pueden enviar un correo transmitiéndonos esa inquietud para ver si dentro de la gama de cursos que están en línea lo pueden cubrir, y si no, con mucho gusto podemos hacer alguna capacitación ad hoc para el tema que se requiera, ¿no? Pero ahí sí nos tendrían que especificar cómo lo requieren para poder apoyarlos en ese sentido. Y pues, pues bueno, ya estamos a un minuto de terminar la sesión. No me queda más que agradecer mucho a la doctora Beatriz su tiempo, a todos y a todas ustedes también el tiempo por estar aquí con nosotros dialogando al respecto. Y al final, pues ya recorrimos 3 de las 4 sesiones. Mañana queda la última, donde nuestros colegas y nuestras colegas del nivel estatal, de manera específica de Nuevo León, del Estado de México, de la Ciudad de México y del Estado de Hidalgo, en ese orden se van a presentar. Nos van a compartir sus experiencias de monitoreo y evaluación de la política climática con el fin de poder seguir teniendo esta discusión y que este primera seminario, por decirlo de alguna manera, que estamos haciendo con motivo de esta semana de evaluación, se pueda retomar para seguir avanzando en la implementación de la política climática y posteriormente ya en la evaluación para mejorar esto. Y sin más, les agradezco mucho. Mañana los esperamos para cerrar con esta última sesión y para que presenten los y las colegas de las entidades federativas estos avances importantes que están teniendo en sus respectivas jurisdicciones.
Les agradezco mucho y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Bye. Gracias, hasta luego. También quería comentar que de los cursos en la plataforma de INAFED, ahí pueden encontrar para el sector, para, para estados y municipios muchos cursos, les digo, para el ámbito subnacional, no solamente de los que nosotros ofrecemos de aquí del INEC, sino también de otros que les puede ser de mucha utilidad. Las grabaciones se las vamos a compartir ahora que ya las tengamos descargadas y ya para que ustedes las puedan visualizar, así como las presentaciones que han estado viendo a lo largo de estos 3 días. Se las vamos a enviar a sus correos. Muchas gracias, Cesarela. Iván, ¿podemos parar la grabación, por favor?